Bien, como les estuve comentando, la clase anterior estuvimos hablando de dos temas muy importantes de la antropología bíblica. Uno de ellos tenía que ver con la naturaleza moral del hombre. Estuvimos hablando de algunas características que nos hacen seres morales. Y también estuvimos viendo el relato bíblico de la caída, ¿no? Todos los aspectos que la Biblia muestra con lo que aconteció ese día en el huerto del Edén. Ahora nos toca ver también otro tema muy importante que tiene que ver con las consecuencias de esa caída, ¿no? ¿Qué produjo? ¿Qué efectos produjeron la caída en la raza humana? Entonces vamos a estar viendo, el punto central va a ser las consecuencias de la caída, pero también vamos a estar acompañando luego con el tema que concierne es los juicios que Dios emitió a raíz de la caída y también la misericordia divina que se mostró a consecuencia de la caída, ¿no? Entonces, esos tres grandes temas vamos a estar viendo, pero el tema principal va a ser las consecuencias puntuales de la caída. Vamos entonces a explicar un poco. Antes de entrar en el tema, vamos a hacer una pequeña lectura. La Biblia narra con detalles el episodio trágico de la caída de nuestros primeros padres. Eso lo hemos visto. En el huerto del Edén todo era bueno y bueno en gran manera hasta antes de la desobediencia. Todo era perfecto sin la presencia del pecado. Cuando el pecado entró en la creación de Dios, trajo terribles consecuencias. Produjo muerte, dolor y corrupción. La Biblia nos señala las funestas consecuencias que el pecado produjo en el hombre. Estos efectos destructivos se observan en su persona, en sus relaciones y en su descendencia. Hacemos una pequeña reflexión. Ya hemos visto que la Biblia da bastante información respecto a la caída de nuestros primeros padres, ¿no? Y una de las cosas que nos dice es que todo estaba muy bien, era una perfección completa porque no había presencia de pecado. Hasta ahí todo estaba conforme a lo que Dios había diseñado, pero se produjo la desobediencia y por medio de la desobediencia, pues, el pecado entró en el huerto del Edén. Y como consecuencia, pues, de ese pecado, prácticamente vino la muerte, vino el dolor y la corrupción. Tres cosas importantes y terribles. Ahora, cuando uso la palabra muerte, en la Biblia el término muerte se refiere más que a cesación de la vida o a destrucción. La palabra muerte en esencia tiene que ver con separación, con división. La muerte tiene que ver con la separación, en primer lugar, del hombre de Dios. Hay una separación, ya no puede haber comunión entre lo inmundo y lo santo. Por otro lado, la muerte en el plano físico tiene que ver la separación del cuerpo y del alma, ¿no? El alma sale del cuerpo y el cuerpo, sin la vida que le infunde el alma, muere. Entonces, muerte, cuando uso el término muerte, estoy refiriendo a muerte en el sentido de separación. Ahora, estas consecuencias las podemos ver en tres aspectos bien notorios. Estas consecuencias se ven en primer lugar en la persona de Adán y Eva, en su persona de ellos, de manera individual. También los vemos en sus relaciones y por último también en su descendencia. Entonces, el pecado trajo consecuencias en tres aspectos de la existencia humana: en la persona humana, en las relaciones de la persona humana y en la descendencia de la persona humana. Entonces vamos a estar viendo
en detalle estos 3 puntos y luego vamos a estar viendo también, como les dije al principio, también una consecuencia de la caída también fue los juicios divinos que se produjeron luego de la caída, y también otro tema importante son la misericordia divina mostrada como consecuencia de la caída. Bien, vamos entonces ahora a ver una de las primeras consecuencias, es en su persona, es decir, qué produjo la caída en la persona humana. Adán y Eva experimentaron 3 cosas terribles en sus pensamientos y emociones. Primero, tuvieron vergüenza al verse desnudos. Sus ojos se abrieron, pero para ver su propia desgracia. También tuvieron miedo. Ya no se sentían seguros en la presencia de Dios y huyeron de ella. Por último, sintieron culpa. La conciencia los acusaba de su falta, pero optaron por transferir a otros y no arrepentirse. Su mente y su corazón jugaron en contra de ellos. Bien, vamos a explicar un poco. Cuando hablamos las consecuencias de la caída en la persona de Adán y Eva, vemos 3 cosas evidentes a plena luz del día, que lo vemos en Génesis: vergüenza, miedo y culpa. Vergüenza porque ni se dieron cuenta de su desnudez. En cierta forma sí se abrieron los ojos, pero no como el diablo les había dicho, ¿no? Sino se abrieron los ojos para darse cuenta que sin Dios no eran nada, que sin Dios estaban desprovistos de toda cobertura. Por eso sentían vergüenza. Por otro lado, tuvieron miedo. El miedo les hizo huir, ¿no? Esa sensación de peligro los hizo huir. Ya la presencia de Dios ya no era para ellos algo que les producía tranquilidad, sino la presencia de un Dios santo les hacía huir porque sabían algo en ellos que la justicia divina los iba a castigar. Y por último, la culpa, la conciencia que Dios había puesto en ellos empezó a trabajar, los acusaba de todo lo que habían hecho. Y ellos, al ser acusados por su conciencia, en vez de reconocer su pecado y pedir perdón a Dios, decidieron culparse unos a otros. Eva culpó a la serpiente, Adán culpó a Eva, e incluso indirectamente culpó a Dios porque dijo: la mujer que tú me diste. Entonces vemos que uno de los primeros efectos destructivos del pecado es que afecta los pensamientos y las emociones. Y eso también nos deja a nosotros una enseñanza, porque cada vez que el hombre en la actualidad peca, también siente vergüenza, siente temor. Por eso los hombres en el mundo están a la defensiva, ¿no? Ocultan su temor mostrando una violencia. Otros ocultan su vergüenza juzgando siempre a, a otros, y por último, otros sienten culpa y esa culpa les hace hacer obras de bien para aquietar su conciencia. En eso estamos hablando en el plano secular. También en el plano cristiano tiene ciertos efectos similares. Cuando un creyente peca deliberadamente, una de las cosas es que eh, empieza también a tener un poco de, de vergüenza, en el sentido de que ya no se siente seguro. La inseguridad lo, lo empieza a envolver. Otra cosa es que cuando un creyente peca, ya no se siente con ánimo para ir a la presencia de Dios. Evita la intimidad con Dios. En el peor de los casos, puede seguir en el ministerio, puede seguir incluso
asistiendo a la iglesia, puede seguir incluso ofrendando, diezmando, hasta puede seguir hablando, pero su comunión con Dios se va a ver afectada. Entonces, en el mejor de los casos, una comunión superficial, una comunión rutinaria, ¿no? Mecánica, pero esa profunda intimidad que antes tenía se pierde, ¿no? Porque tiene ese miedo o ese temor de que las cosas no están bien. Y por último, el sentimiento de culpa. Cuando un creyente peca, viene el sentimiento de culpa, se siente indigno, se siente sucio, mm, se siente que no merece lo que, lo que tiene. Entonces, a nosotros los creyentes también nos puede afectar. Claro que en grado menor que a un mundano, pero sí nos afecta. Produce el pecado, produce vergüenza, miedo y culpa. Entonces, tenemos nosotros eso que ver cómo el pecado afecta las emociones del hombre, ¿no? De la mujer. Entonces, por eso se dice que la mente y el corazón juegan en contra de uno. Entonces, eso sería una de las primeras consecuencias del pecado en la persona de Adán y Eva, en todas las personas y también en nosotros. Entonces, por eso la importancia de no dejar que el pecado entre en la vida porque afecta el mundo emocional, ¿no? Afecta el área emocional de la persona. Y curiosamente, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, es decir, a plenitud. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, dice, ¿no? El Señor también dijo, todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Entonces, estar en Cristo es estar en reposo, en descanso. Esa es la vida cristiana. Puede haber tormenta, pero como dice una canción, puede haber paz en medio de la tormenta. Puede haber gozo en medio del dolor. Pero la esencia es que las emociones están en cierta forma serenas y calmadas cuando uno está en una buena relación con Dios. Pero cuando el pecado ingresa de una u otra manera, siempre lo que va a alterar es nuestro mundo emocional. Y al final, la vida cristiana, ¿de qué se trata? Se trata en última instancia de disfrutar del amor de Dios, de vivir con paz y con gozo, ¿no? Entonces, eso es lo que el pecado viene a quitarnos. Entonces, no es la voluntad de Dios que sus hijos vivan sin esa paz, sin ese gozo. No es la voluntad de Dios que sus hijos no estén disfrutando de la felicidad que brinda el estar unidos a Cristo, ¿no? Un cristianismo de ansiedad, de angustia, de estar a la defensiva, de estar con una actitud así, como dice Timoteo, el siervo de Dios no debe ser contencioso. Eso le afecta mucho. No es lo que Dios planeó, no es lo que Dios quiere, ¿no? Dios quiere, dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, ¿no? Sufrido. Entonces, el pecado, eso va a venir a querer quitarnos. Por eso tenemos que cuidarnos del pecado en nuestras vidas, porque va a producir estas tres emociones destructivas. Bien, ¿qué otra cosa más vemos con respecto al efecto en la persona? El hombre perdió su unidad interior, es decir, perdió su integridad con la cual había sido creado. La justicia o rectitud en la que caminaba antes de la caída fue quebrada por el pecado. Ahora estaba fragmentado, su espíritu puro y recto ahora estaba quebrado en mil pedazos y por ello estaba perturbado y temeroso. Entonces ya vemos pues cómo la salud mental y emocional se ve afectada, ¿no? Y por eso el cristiano debería reflejar siempre gozo, ¿no? Debería reflejar paz, libertad, ¿no? Debería reflejar pues una unidad interior, ¿no? Y no debería estar reflejándose como un rompecabezas, ¿no? Que está por dentro herido, está por dentro
rajado, así como cuando se raja un vaso, una jarra de vidrio, ¿no? Entonces, eso es importante tener presente. Bien, ¿qué otra consecuencia vemos que produjo la caída? Ya hemos visto consecuencias en la persona, pero también produjo consecuencias en las relaciones, o sea, en sus relaciones de Adán y Eva hubo consecuencias. El ser humano, para lograr su plena realización, debe mantener un óptimo equilibrio en tres aspectos de su existencia. Esos tres aspectos en realidad comportan tres relaciones: con Dios, consigo mismo y con su prójimo. El pecado ha dañado gravemente esos aspectos esenciales de su existencia. Entonces, Dios nos hizo de una forma y esa forma implica que somos seres relacionales. No somos seres para coexistir en apartados de los otros, ¿no? Dios no nos creó así. Somos como Dios. Dice, parte de la imagen y semejanza de Dios es que somos seres relacionales. La misma Trinidad nos muestra que hay una comunión íntima entre las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si Dios es un Dios que vive en perfecta comunión, en una armonía absoluta, entonces sus criaturas también reflejan eso, ¿no? Por eso el ser humano, como dice incluso la antropología secular, dice el ser humano es un ser social. Cuando el ser humano se aleja o se auto aparta, algo está fallando. La naturaleza normal del hombre es ser sociable. Claro, tampoco vamos a decir que sociable en el sentido extremo, sino relacionarse, ¿no? Entonces, incluso la Biblia nos dice, en Primera de Juan, que dice, si uno dice que está en luz, ¿no? Tiene comunión con los hermanos, dice. No sé si han escuchado esa palabra en Primera de Juan. Cuando un creyente dice que está bien con Dios, se tiene que reflejar también en su comunión con los hermanos. Por eso la importancia de los pastores, que nos preocupamos cuando vemos que una oveja ya no quiere venir al culto. Entonces, hay ovejas que al menos reconocen y dicen, sí, estoy pasando momentos críticos, estoy, ¿no?, en una prueba, y admiten que no está bien, que no vengan a congregar por mucho tiempo. El caso, ¿cómo diríamos? El caso peligroso es cuando hay creyentes que justifican y que dicen, yo no voy a la iglesia y no tiene nada de malo, pues yo oro en mi casa, leo en mi casa, lo único nomás no congrego, pero yo estoy bien con Dios. Entonces, ahí vemos que la Biblia no avala, porque la Biblia dice, si uno dice que está en luz, ¿no?, tiene comunión con Dios, también tiene comunión con los hermanos, dice. Clarito está. Entonces, no puede uno decir que tiene comunión con Dios y no tener comunión con la iglesia. O sea, uno tiene que integrarse a la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice que el cuerpo, bien concertado, ¿qué produce? Produce el crecimiento de la iglesia. Entonces, por eso la importancia. Ahora, vamos a ver en detalle qué es lo que implica esas tres relaciones. Primero, la relación con Dios. Lo primero y más importante es que la relación del hombre con Dios quedó rota. El hombre murió espiritualmente. El pecado abrió las puertas al ingreso del mal en el hombre y por ello la comunión con el Dios Santo se cortó. La comunión con Dios le transmitía vida. La separación de Dios produjo muerte espiritual. Entonces, uno de los primeros efectos en las relaciones fue la relación con Dios. Es la relación vertical, o sea, hacia arriba. Dios nos hizo para tener comunión con Él. Dios nos hizo para ser objetos de su amor. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando Dios creó al hombre, a la mujer, no los hizo porque se sentía solo y quería
platicar con alguien, tener comunión con alguien. Tenemos que entender que ya para eso existían millones de ángeles, y aún más antes de los millones de ángeles, ya existía la Trinidad. La Trinidad en la eternidad pasada ya existía. Y como vemos en toda la Biblia, la comunión perfecta de la Trinidad no hacía necesaria que Dios cree al hombre. O sea, el hombre no suma ni resta a la plenitud de Dios. Al contrario, Dios nos hizo para que nosotros seamos objetos de su amor, porque la Biblia dice que Dios es rico en misericordia y en amor, dice, ¿no? Dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. El hombre fue creado para que disfrute del amor de Dios y fue dotado de libre albedrío para que elija amar a Dios o darle la espalda. En ese sentido, Dios creó al hombre para comunión. Nosotros vemos, pues, que una de las primeras cosas que produjo el pecado es que se rompe esa comunión con Dios. Dios es un ser santo, 3 veces santo, y nada inmundo entrará en mi presencia, dice la palabra. El hombre se contaminó y ya no podía un Dios santo tener comunión con un ser sucio, porque como alguien dijo, la santidad de Dios es semejante al poder del sol. El sol puede dar vida, el sol produce que la vegetación continúe su ciclo, el sol le da al hombre la capacidad de producir vitamina D. El sol puede hacer muchas cosas buenas, pero si uno se acerca demasiado al sol, el sol nos destruye, ¿no? La santidad de Dios es así. Cuando el hombre pecador se acerca, la santidad de Dios lo puede deshacer, porque es algo difícil de explicar, es como radiación, por decirlo así. Por eso Dios cada vez que se acercaba a los seres humanos le decía, quita el calzado de tus pies, porque este lugar ha sido santo. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí. Entonces, Dios prefiere que el hombre se mantenga lejos de él en su estado pecaminoso, porque la santidad de Dios lo puede deshacer. Por eso se rompe la comunión del hombre con Dios. Y curiosamente, en la comunión de Dios con el hombre, Dios comunicaba vida al hombre. Así como el cordón umbilical le transmite vida de la madre al hijo, así la comunión le transmitía vida a la primera pareja. Cuando se rompió esa comunión, entonces el hombre empezó a morir como la planta. Usted ha visto cuando pone una plantita en casa y le da cerca a la ventana los rayos del sol, su agüita y sus rayos del sol, esa planta está con vida. Quítele usted el agua y el sol, va a ver cómo esa planta en poco tiempo comienza a secarse, comienza a envejecer y muere. Así es algo similar a la comunión con Dios. Por eso vemos que luego de la caída, el relato de los hombres en los primeros capítulos es, y Adán vivió tantos años y dio a luz, no, y tuvo su hijo a tal, y murió. Y su hijo vivió tantos años, tuvo su hijo, vivió tantos años y murió. Hay dos casos excepcionales en que la Biblia dice que dos personas no han muerto. Una de ellas fue Enoc y el otro fue Elías. Y curiosamente, en el caso de Enoc, dice que y Enoc caminó con Dios, dice, y dio testimonio de que agradaba a Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó, dice. Miren cómo es, un caso muy especial, ¿no? La comunión íntima con Dios es como que es un mensaje, ¿no?, de la Biblia, que esa comunión íntima hizo que Dios no quisiera que experimentara muerte. Y otro también es Elías. Elías siempre tenía una frase que usaba, decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Usted vea todas las veces que Elías siempre habla, siempre usa esa frase introductoria. Vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, Elías era consciente de que vivía en continua presencia divina. Y curiosamente, estos dos hombres son los únicos, aparte de Jesús, bueno, hasta Jesús, pero el caso de Jesús murió por pecado de los hombres, son los únicos que no han experimentado muerte. De ahí todos los seres humanos tienen que morir por el pecado.
Pero bueno, eso es otro tema. Pero la idea es eso, que el pecado produjo que el hombre rompiera su relación con Dios, también con su prójimo. Cuando Dios confrontó a Adán, no recibió de él una confesión de su pecado, al contrario, culpó a su mujer, el único prójimo que tenía. Incluso Adán sugirió que Dios era en cierta forma culpable al darle a aquella mujer. Adán no oyó la voz de su conciencia, que lo acusaba, sino que prefirió acusar a otros de su pecado. Entonces, otro efecto negativo del pecado es que no afecta la relación del hombre con su Dios, sino también afecta la relación del hombre con su prójimo. En este caso, el único prójimo que tenía en ese día, Adán, era Eva. Y prácticamente se olvidó de lo que le dijo, ¿no? Carne de mi carne y hueso de mi hueso, de que, ¿no? Que estaba feliz con ella. Cuando vino eh, la, la exhortación divina, ¿no? Y cuando Dios lo confronta, él pues prefirió acusar a Eva, ¿no? Y no reconocer, ¿no? Porque en última instancia, delante de Dios, era Adán el responsable legal más que Eva, porque a Adán se le dio la prohibición y la orden puntual, ¿no? Entonces, Adán, en vez de decir, sí, perdóname, pequé, lo siento, él dijo, no, la mujer, ella me dio, es más, la mujer que tú me diste. Ya vemos cómo el pecado empezó a producir ese deseo de querer buscar un culpable, ¿no? Y eso nosotros mismos, a lo largo de nuestra vida, podemos ser testigos de que a veces nos ha pasado, ¿no? Siempre buscamos transferir la responsabilidad de nuestras acciones a un tercero, y eso con la ayuda de Dios debemos evitarlo. Bien, otro efecto que se ve también en las relaciones es con la creación. No solo con Dios, no solo con su prójimo, sino también con la creación. El pecado del hombre afectó negativamente su relación con la creación. El mandato al hombre de dominar y sojuzgar la tierra y sus criaturas no se revoca, pero la creación obra ahora contra el hombre y frustra sus esfuerzos. Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra maldita conducirá al hombre al dolor. Curiosamente, la misma tierra que antes le producía todo tipo de frutos para que el hombre solamente estirara la mano y comiese del fruto, ahora le iba a producir espinos y cardos. Ahora ese bello jardín paradisiaco, hermoso, que era un paraíso en la tierra, se convirtió en un lugar espinoso, en un lugar estéril, en un lugar seco. Y ahora pues incluso los animales que antes podían convivir cerca de los humanos se volvieron violentos, salvajes, entre ellos mismos y contra el hombre, ¿no? Por eso vemos que ahora un león se come a la cebra, un cocodrilo se come a todo lo que pasa, ¿no? Incluso a los mismos humanos. O sea, todo se afectó. La creación misma gime, dice Pablo, esperando la redención. Entonces, en las relaciones del hombre se afectó también su relación con Dios, su relación con su prójimo y su relación con la creación. Y eso también podemos ver nosotros ya en este tiempo actual, cuando dejamos que el pecado entre en nuestras vidas, afecta nuestra relación con Dios, afecta la relación con su prójimo. Un creyente que no puede llevarse bien con los que le rodean, eh, hay que evaluar, ¿no? Algo está fallando, ¿no? Puede que con una persona, ya con dos, pero cuando son con varios y de manera continua, es que algo está fallando, ¿no? Entonces, que Dios también nos ayude en ese sentido. Y por último, no hay responsabilidad con, con el hábitat, ¿no? Entonces, el creyente, como vimos en el primer capítulo de la clase, tiene una conciencia responsable con la tierra, ¿no? El cuidado de donde vivimos, ¿no? El consumo de agua, de energía eléctrica, de la basura, incluso de los animalitos, respeta la vida de los animales. Es una persona pues que cuida
el hábitat, ¿no? Si tienes una basurilla, no lo botas en la calle, una cáscara, lo llevas en tu bolsillo y en casa, ¿no? Yo sé que son cosas mínimas, pero eso también demuestra una conciencia, ¿no? De, de cuidado, ¿no? Y el uso también de ciertas cosas, ¿no? El plástico, el uso de cosas que de una u otra manera puedan dañar el planeta. Como que eso también es una de las primeras cosas que nos pone el Señor cuando estamos en esa armonía perfecta con Él. Bien, y por último, ¿qué otro efecto del pecado es en la descendencia? No solo el pecado tiene efectos en la persona, en las relaciones, sino también en la descendencia. Cuando hablamos de que efectos en la descendencia, estamos hablando de dos cosas. Primero, que Adán transmitió su culpabilidad. Adán era el representante de la humanidad en ese momento. Toda la raza humana, en cierta forma, estaba potencialmente en Adán y Eva. Por lo mismo, al caer ellos, arrastraron tras de sí a todos los seres humanos que saldrían de ellos. Entonces, esto vamos a verlo en la otra clase con más detalle, ¿ya? Con más profundidad, porque hay varios aspectos técnicos que tenemos que ver, pero a grosso modo, uno de los efectos de la caída fue los efectos en la descendencia de Adán. Adán transmite la culpabilidad, es decir, que cuando Adán peca, delante de Dios, él es culpable de rebelión, culpable de desobediencia. Y nosotros, en cierta forma, toda la humanidad estaba en los lomos de Adán, o estaba en cierta forma, estaba potencialmente en Eva. Entonces, aunque nosotros, técnicamente hablando, ese día no pecamos, pero Dios también nos hace culpables de ese pecado, ¿no? Se le llama la famosa doctrina del pecado original o de la doctrina del pecado heredado, que no quiero tocarlo porque es bastante amplio y lo vamos a ver en la otra clase. Por el momento solo vemos de que nosotros en cierta forma somos también culpables de pecado. Ahora bien, a simple vista puede parecer de pronto un poco injusto, ¿no? Alguien puede decir, pero ¿por qué se me imputa de pecado o se me hace culpable si yo no fui el que pecó ese día, ¿no? Y aparentemente puede parecer, ¿no?, justificable ese reclamo, ¿no?, que pueden hacer algunos, ¿no? ¿Por qué Dios me hace a mí culpable de algo que yo no cometí? Pero analizándolo con calma, uno tiene que entender que ese día toda la humanidad estaba potencialmente en Adán y Eva, y en cierta forma, como representante de la raza humana, él estaba también haciéndonos responsables. Ahora, hay otro aspecto también ahí, que supongamos ya que uno reclama y dice, Dios, no considero justo que tú me hagas culpable del pecado de Adán y Eva, porque yo ese día ni siquiera pequé y es más, ni había nacido. ¿Por qué tú me haces también culpable de ese pecado? Entonces Dios dice, bueno, no te hago culpable de ese pecado. Vamos a poner un caso ejemplo, ¿no? Pero igual, así no seas culpable de pecado, igualito no quita que el hombre sigue pecando. Me dejo entender, ¿no? Entonces, aquellos que dicen, es injusto, porque hay ateos que dicen, ¿no? Es injusto que Dios considere a la raza humana culpable por el pecado de Adán, pero igual ya, quitemos eso. Igual sigue siendo pecador, porque al margen de que no hayas pecado ese día, has pecado desde que tienes uso de razón y desde que estás aquí en la tierra. Entonces, por uno o por otro lado, eres pecador. Entonces, esto es lo que transmitió Dios, Adán a la humanidad, culpa. Y por otro lado, también transmitió su corrupción. Cuando el pecado entró en Adán y Eva, produjo muerte en todas sus formas, y la naturaleza humana se contaminó y empezó a corromperse. Luego, al procrear Adán y Eva, comunicaron a sus hijos su naturaleza caída y pecaminosa. Entonces,
Otra cosa que vemos en los efectos en la descendencia de Adán y Eva, no solamente es que le transmiten culpabilidad legal, sino también le transmiten corrupción, corrupción real, por decirlo así. ¿Por qué decimos corrupción? Porque cuando Adán y Eva se desconectan de Dios, esa fuente de vida que Dios les transmitía cesó. Entonces, ¿qué pasa? El hombre fue muriendo. O sea, fue muerto muriendo, como dice el texto hebreo original. Que usted ha visto cuando usted tiene una carne y usted la carne para que le dure lo mete en la parte del frigider, en la parte más helada, no en la parte de abajo de la refrigeradora, sino en la parte del freezer, como le dicen, ¿no? En la heladera, y ahí está más conservada. Vamos a suponer que un día usted deja la carne en el microondas, se olvida de meterlo a la refrigeradora, y vamos a suponer que pasan 1 o 2 días. Esa carne, y si es verano, peor, se comienza a descomponer, se comienza a degradar. Así como un cuerpo muerto físicamente empieza ya a heder, empieza ya también a, a corromperse, a sufrir un proceso de putrefacción. Así es en el plano espiritual. El hombre ya no tenía esa fuente de vitalidad que le transmitía Dios por la comunión, y el pecado empezó a expandirse cual virus, cual cáncer, y ya pues la naturaleza de Adán y Eva se corrompió. Y cuando ellos procrearon, porque Dios les dio ese don de procrear, ¿no? Por eso se llama procreador. En cierta forma son creadores, porque tienen el poder que Dios les dio de crear también vida. Entonces ellos, cuando tienen hijos, la lógica dice pues que sus hijos heredan esa naturaleza corrompida y caída. Entonces, vemos pues dos cosas que el hombre le transmite a su descendencia. Culpa legal, o sea, ante Dios somos culpables con todas las de la ley. No es injusto Dios. Y por otro lado, corrupción real. Culpa legal y corrupción real. Entonces, vemos ya entonces las consecuencias, ¿no? Vamos entonces a retroceder. Nosotros dijimos aquí que había cosas. Las consecuencias de la caída se puso en la persona, en su persona, en sus relaciones y en su descendencia. Entonces usted se da cuenta que las consecuencias son terribles. ¿Ah? Bueno sería que las consecuencias hubiesen sido solamente en su persona de Adán y Eva. No, fue más allá, fue en sus relaciones. Cuando hablamos de sus relaciones, estamos hablando de su relación con Dios, su relación con su prójimo y con la creación. Cuando hablamos de su persona, estamos hablando que produjo en el hombre, que produjo vergüenza, miedo y culpa. Y cuando hablamos de los efectos en su descendencia, dos cosas. Vemos que le transmite la culpabilidad, o sea, los hace culpables ante los ojos de Dios, y por último le transmite también una corrupción o una naturaleza pecaminosa. Entonces, esos son los efectos del pecado en el hombre, en la raza humana. Vamos a detener la grabación para explicar con más detalle.